Shalom, shalom, amada familia del Eterno, tu hermana María Román por aquí, un Shabbat más, gracias al Eterno. Nos encontramos llenos de gozo, regocijándonos, porque el Eterno cada día nos enseña más en su palabra y aprendemos y ponemos por obra. Y pues, antes de comenzar, queremos darle gracias a ustedes por estar ahí, queremos darle gracias al Eterno por un día más que nos ha dado, por las ricas bendiciones que Él nos da y especialmente por su bendita Torah, por su bendita palabra. En esta mañana, pues quiero comenzar. Hoy comenzamos un poquito más temprano porque aquí en los Estados Unidos la hora cambió igual que la hora de Puerto Rico. Entonces estábamos viendo al pastor Walter, de momento vimos que el pastor Juan Carlos Suárez también empezó. Y yo digo, ¿qué está pasando? Se nos había olvidado que adelantamos la hora y aquí estamos, familia. Entonces, hoy quiero hablar acerca de la Parashá Vayikra. Estamos en el primer versículo de Vayikra, el tercer libro de la Torá. Y yo he escuchado de boca de mi maestro, Rico Cortés, y de otros maestros que admiro, que el libro de Levítico es un libro que les apasiona. Y yo estudiando este año tan profundo, me doy cuenta que me está apasionando este libro de Levítico. Cuando yo cogí instituto teológico, le pasábamos así por encimita al libro de Levítico y en realidad no veíamos como la importancia, pero el libro de Levítico es uno de los libros bien importantes porque es uno de los libros que nos va a acercar a entender. Es uno de los libros bien importantes porque nos van a enseñar cómo traer ofrenda al Eterno agradable y cómo el Eterno quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Acuérdate que el Eterno nos sacó con mano fuerte, poderosa y extendida de Egipto y ahora nos enseña, aparte de que cuando estábamos preparando el tabernáculo teníamos ciertas ordenanzas y de esta manera como el Eterno quería, pero ahora estamos siendo más constructivos, trayendo más, estamos atrayendo ofrendas y estamos haciendo más cosas. Y hoy me quiero enfocar en las ofrendas. El libro de Vayikra, voy a leer Vayikra, Levítico 1:1, porque Vayikra dice, y él llamó a Moisés para darle más instrucciones. Y dice Levíticos 1:1, dice, llamó Yahweh a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Yahweh de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Yahweh y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Yahweh y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Muchas personas dirán, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Mientras más va pasando el tiempo y más vamos estudiando, también nos vamos a dar cuenta que hubo una ofrenda de expiación. Y nuestra gran ofrenda de expiación fue Yeshua el Mesías. ¿Ok? Pero aquí estamos viendo cómo el Eterno le está diciendo a Moisés y dándole instrucciones para que se las pase al pueblo cómo van a traer ofrenda. Cuando nosotros estábamos en la religión secular, siempre decíamos sacrificios. Yeshua se sacrificó, los sacrificios que traían. Entonces ahora, cuando nosotros entramos a la tradición, ¿verdad? Los que estábamos en el cristianismo, pues entendíamos, ok, ya Yeshua, y eso fue lo que nos enseñaron a nosotros, ya Jesucristo pagó en la cruz del Calvario y yo no tengo que hacer nada. Y eso fue lo que nos enseñaron a nosotros. Pero nos enseñaron que Jesucristo fue sacrificado, derramó su sangre
Y ahora por gracia es que somos salvos. Pero cuando nosotros empezamos a estudiar la Torá, las benditas instrucciones del Eterno, nos estamos dando cuenta que los sacrificios son ofrendas. En hebreo se dice corbán. Yeshua no fue un sacrificio para que nosotros miremos a Yeshua y no hagamos nada, ¿ok? Sino que es una ofrenda de reconciliación. Por eso es bien importante estudiar el templo, porque es una ofrenda de reconciliación. ¿Qué es lo que pasa? Que en el tabernáculo se estaban trayendo diferentes tipos de ofrendas para acercarse a Elohim. Ese era el propósito de las ofrendas, acercarnos a Elohim. Yo me pongo en nuestra tradición en Puerto Rico, cuando tú vas a una casa que te invitan, siempre llevas un regalito, siempre llevas algo. Nunca nos enseñaron a no ir con las manos vacías. Eso viene de ahí también, ¿ok? Si alguna persona te viene y te visita por primera vez o tú visitas a una persona hasta que no estás familiarizado, siempre le llevas un regalito. Mira, no vengas con las manos vacías porque no se ve bien. Entonces cuando nosotros, ¿por qué? Porque cuando tú te paras a la puerta, es como un regalo, es como una ofrenda de que mira, vengo en amistad, vengo a encontrarme contigo, a entablar conversación contigo, ¿ok? Y a pasar un tiempo contigo agradable, porque cuando tú visitas tú vas a pasar un tiempo agradable, pero siempre venimos con algo en las manos. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Que el Levítico nos va a enseñar a nosotros cómo acercarnos a Elohim. Cómo el pueblo se va a acercar a Elohim con ofrendas agradables. ¿Ok? Con ofrendas agradables. Y yo le voy a hablar, no de todas las ofrendas, le voy a hablar de cierta ofrenda que se traía al Eterno y era la ofrenda de panes sin levadura. Y le voy a explicar un poquito por qué. ¿Ok? Entonces, sigue diciendo aquí en Levíticos 1:4, dice, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Había diferentes tipos de corbán, diferentes tipos de ofrenda. Entonces degollará el becerro en la presencia de Yahweh y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Eso mismo pasó con Yeshua. Su sangre fue derramada para borrar, ¿ok? Para entonces hacer una expiación por el pueblo. Y después vamos a ir con más, en otra oportunidad vamos a ir en profundo en eso. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Ahora, leí esta porción, pero donde me quiero enfocar es en el siguiente. Levítico 2, voy a comenzar desde el 1. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Yahweh, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso, y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ellos tomará el sacerdote un puño lleno de flor de harina y del aceite con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Yahweh. Ahora, voy a seguir leyendo hasta el 11. Dice, y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Yahweh. Cuando ofreceréis ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura. Y de eso me quiero enfocar, en la palabra sin levadura. Cuando ofreceréis ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura. Otra vez, y hojaldres sin levadura. 2 veces en el mismo versículo nos está diciendo sin levadura. Hay una razón por qué sin levadura. Sin levaduras untadas con aceite. Mas si ofreceréis ofrenda de sartén, será de flor de harina, otra vez sin levadura, amasada con aceite, el cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite. Es ofrenda. Si ofreceréis ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite.
Y traerás a Yahweh la ofrenda que se hará de estas cosas y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Yahweh. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos, es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Yahweh. Ninguna, otra vez, ninguna ofrenda que ofreceréis a Yahweh será con levadura. Quiere decir, ya lo hemos visto 3 veces, sin levadura. Ok, ninguna ofrenda que ofreceréis a Yahweh será con levadura, porque de ninguna cosa leudada, ok, ni de ninguna miel me has de quemar ofrendas para Yahweh. Como ofrenda de primicia la ofreceréis a Yahweh, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Elohim. Por esta ofrenda tuya ofrecerás sal. Si ofrecieres a Yahweh ofrendas de primicias, tostarás el fuego las espigas verdes y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias, y pondrás sobre ellas aceite, y pondrás sobre ella incienso, es ofrenda. Y el sacerdote hará de él el memorial de él, parte del grano desmenuzado y del aceite, con todo el incienso, es ofrenda encendida a Yahweh. Vimos en Levítico 2:11 que de ninguna ofrenda que ofreceréis a Yahweh será con levadura, porque de ninguna cosa leudada, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Yahweh. Elohim desde la antigüedad le estableció a su pueblo lo que tenía que hacer para traer ofrendas a él. Acuérdense que le dije que la ofrenda es, yo me acerco con algo que le agrade a Elohim. ¿Y cómo tú sabes que le va a agradar a Elohim? Porque tú estás siguiendo las instrucciones que él te está dando. ¿Ok? Esa es una manera de nosotros entender cómo nos acercamos agradablemente delante de Elohim cuando nosotros obedecemos sus instrucciones. Por eso es bien importante cuando nosotros nos vamos a acercar a Elohim, saber cómo nos vamos a acercar y de qué manera, cuándo nos vamos a acercar, cómo nos vamos a acercar y de qué manera. Es bien importante de la manera como Elohim nos lo dejó saber. ¿Ok? Es sumamente importante. Desde la antigüedad ya le estableció a su pueblo qué tenía que hacer para traer ofrendas delante de él. Elohim le dijo a su pueblo en el libro de Levítico, y en Éxodo también se lo dijo. Por ejemplo, podemos leer todas las especificaciones para cada una de las ofrendas que nosotros como pueblo debemos de traer a Elohim, para que no hayan confusiones, para que no haya problemas y para que todo sea dentro de la voluntad perfecta de nuestro Elohim. Ahora, por eso vamos a hablar acerca de las ofrendas. Ofrenda agradable sin levadura. Acuérdense que vamos a enfocarnos en sin levadura. Para que no haya problemas, para que todo sea dentro de esa voluntad perfecta de Elohim. Y quiero hablar precisamente de este versículo que nos va a llamar mucho la atención, porque el Eterno quiere que haya una transformación dentro de nuestras vidas, y Él quiere que cuando nosotros nos presentemos con ofrenda sea agradable y grata a Él. Amén. Ahora le voy a decir lo que quiere decir fermentar. Fermentar es echar a perder, es contaminar o corromper. Esas 3 cosas quiere decir fermentar: perder, contaminar y corromper. El uso de la levadura en el antiguo Medio Oriente, y aquí estamos viendo, la podemos ver desde el tiempo de Abraham, pero aún antes más. Yo estaba creo que fue el miércoles o el jueves,
yo hice un pequeño estudio, porque esto a mí me impactó mucho y por eso quiero compartir esto de la levadura con ustedes, porque ahora, esta semana ya estamos limpiando nuestra casa de levaduras, comenzándolo más tarde el jueves, porque el viernes comenzamos Shabbat y el sábado ya comenzamos nuestra celebración de Memorial de Pesach. Entonces, la levadura, y esto yo lo hice en un video, lo expliqué un poquito más, en las mesas del medio antiguo Egipto se llevaban panes con levadura, ¿ok? Se llevaban panes con levaduras y eran ofrecidos a la diosa de la fertilidad, ¿ok? Entonces, cuando se llevaba esa ofrenda a la diosa de la fertilidad, era culto a ella. Y esa mesa tenía muchos panes y tenía vino y tenía también cervezas y tenía muchas cosas que estaban fermentadas, ¿ok? Miren lo que dice aquí. Cuando se prepara pan, la levadura lo hace crecer. Así que cuando el pan está sin levadura, permanece plano y denso. Los israelitas comieron pan sin levadura como parte de la celebración de Pesach. Fue un símbolo de la prisa con que los israelitas salieron de Egipto durante el éxodo. Tuvieron que irse rápido y no tuvieron tiempo de fermentarla. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que aprender, porque sí, esta información es bien buena, pero siempre es bueno seguir aprendiendo, es lo siguiente. En el antiguo Egipto se adoraba a la diosa de la fertilidad y se traían panes con levadura. El Eterno nos sacó con mano fuerte, poderosa y extendida de Egipto y ahora nos dice que comamos panes sin levadura. ¿Por qué Él está haciendo esa diferencia? Porque el pueblo de Elohim es diferente. El pueblo de Elohim no puede estar contaminado. El pueblo de Elohim no le va a rendir regalos ni ofrendas, ni va a traer nada delante de Elohim como se le traía a los dioses. Por eso tenemos que aprender lo que es lo santo, lo profano, lo puro, lo limpio, cómo yo traigo ofrenda delante de Elohim. Por eso es bien importante y yo estoy viendo la súper importancia que nosotros tenemos de mirar el libro de Levítico, porque el libro de Levítico nos va a decir a nosotros cómo vamos a traer ofrendas y cómo se traían las ofrendas agradables a Elohim. ¿Cómo yo puedo aplicar esto en el día de hoy? ¿Cómo yo puedo aplicar esto? Porque si yo no soy sacerdote, yo no voy al templo, yo no traigo ofrenda de panes sin levadura, pero estoy celebrando Pesach, soy el pueblo de Elohim. Y el Eterno está diciendo que la levadura, nosotros entendemos que la levadura fermenta, contamina, eleva. Se traían ofrendas a los dioses a la diosa de la fertilidad. Y el Eterno está haciendo un pueblo diferente. Esto nos aplica a nosotros también. No podemos, amada familia, y es sumamente importante que entendamos y todas estas cosas que yo estoy entendiendo las comparto con ustedes para ayudarnos y bendecirnos de parte y parte. Porque yo la aprendo de mis maestros, yo la comparto con ustedes y la aplico a mi vida porque estamos todos aprendiendo. Pero ¿qué es lo que aprendemos de esto? Que a Elohim no se le adora como se adoraba en Egipto. A Elohim se le adora, su pueblo le adora como Él nos está enseñando. No con cosas contaminadas, no creyendo que lo estoy haciendo, esto yo lo hago para Dios, o esto yo lo pongo aquí para Dios, o esto yo lo hago porque Dios conoce mi corazón, o yo hago esto porque Dios sabe que esta es la manera que yo le expreso. Él nos dio instrucciones, Él nos dijo específicamente, y por eso para mí, y para los que estamos estudiando, y estudiamos con nuestro maestro Rico Cortés y con el pastor Walter Agosto, estamos viendo la importancia de nosotros estudiar el antiguo Medio Oriente, porque no vamos a entender en nuestra mentalidad occidental. Nosotros no vamos a entender, porque panes sin levadura, nosotros hoy no lo vemos nada malo. Pero en el antiguo Medio Oriente, acuérdese que se adoraban otros dioses, miles de dioses. Más sin embargo, el Eterno, cuando el pueblo se acordó que Elohim había hecho
un pacto con nuestro padre Abraham, hizo un clamor y clamó a Elohim y Elohim escuchó su clamor y respondió y mandó a nuestro patriarca Moisés a decirle al faraón, deja mi pueblo ir. Y vemos lo que es la guerra de los dioses, porque nuestro Elohim venció todos los dioses. Pero los israelitas vivían ahí, trabajaban ahí, estaban en Egipto y su mentalidad de cómo se traían ofrendas a los dioses, su mentalidad de cómo adorar a los dioses, su mente esclava a los dioses, su vida siendo esclava hacia los dioses. Ahora cuando salimos, el Eterno nos saca con mano fuerte y poderosa y Él demostró ser el Dios poderoso de Israel al vencer y sacar con esa mano fuerte y poderosa y abrir el mar y pasar el pueblo en seco. Él nos ha demostrado que Él es el gran yo soy, que Él es el todopoderoso. Pero entonces Él nos sacó y nos está enseñando ahora a través de Moisés, porque Él nos quería hablar a nosotros y nosotros dijimos, no, Moisés, vete tú y que te hable Él a ti, lo que Él diga nosotros lo haremos. Entonces el Eterno está dando instrucciones. Acuérdense, el becerro de oro, hace una semana atrás, hace una semana o 2 semanas atrás, leímos que hicieron un becerro de oro. El becerro de oro es una imagen de lo que ellos sabían de Egipto. Y ellos pensaban que estaban adorando a Elohim. Y cuando usted lee la parashá, ahí mismo dice, ahí está tu Dios, el que te sacó de Egipto. No, porque no quiere que nos hagamos imagen. Los egipcios tenían imágenes para todo. Pero ahora nuestro Elohim nos está diciendo, cuando tú traigas ofrenda delante de mí, tráela sin levadura. Y lo que nos quiere explicar con esto, no contamines la ofrenda. No mezcles tu ofrenda. No añadas nada a tu ofrenda. Sigue las instrucciones que el Eterno te está dando. Si Él te dijo, trae un palomino, arráncale la cabeza. Y por eso el libro de Levítico es bien importante, porque el Eterno le está enseñando al pueblo cómo traer ofrenda diferente. Así que cuando el pan se le preparaba, la levadura lo hacía crecer, se llevaba a los ídolos como homenaje a la diosa de la fertilidad y ellos rendían culto, ¿ok? Y unos cultos que ahora pues no voy a hablar de eso, pero no eran cultos como nosotros le tenemos que rendir al Eterno. Es completamente diferente. Lo podemos ver en la escena del becerro de oro. Ellos llevaron comida, hicieron orgías, hicieron un sinnúmero de cosas y pensaban que estaban haciéndolo para Dios. Mas sin embargo, Elohim no aceptó su ofrenda. Inmediatamente se lo dejó saber a Moisés. Porque no es de la manera como nosotros sabemos o como nosotros creemos. Es a la manera como Elohim nos está diciendo que lo tenemos que hacer. Por eso he decidido hablar de la levadura. Y más que ahora vamos a ir a la pesa. Cuando se prepara el pan con levadura, la levadura lo hace crecer. Así que cuando el pan está sin levadura, permanece plano, denso. Y los israelitas comieron pan sin levadura como parte de la celebración de Pesa. Por eso nosotros vamos a comer pan sin levadura. ¿Por qué vamos a comer pan sin levadura durante 7 días? Porque 7 días es el número donde se iba santificando el templo y al 8º día se hacía una ceremonia de inauguración. ¿Ok? Entonces el Eterno nos está separando a nosotros como pueblo Kadosh y nos está diciendo por 7 días, por eso es bien importante que antes de Pesach también entendamos esto, por 7 días comeréis pan sin levadura, porque el Eterno está santificándonos para nosotros podernos acercar a su Shekinah, podernos acercar a su presencia. Porque cuando hay contaminación en nosotros, cuando hay levadura en nosotros, no nos podemos acercar.
porque no es aceptable esa ofrenda. ¿Ok? Ahora, déjame cerrar esto aquí para poder ver mejor. Amén. Dice, no comerás la Pascua con pan leudado, sino que durante 7 días comerás pan sin levadura, pan de aflicción, pues en Egipto saliste de prisa. Lo harás así para que toda tu vida te acuerdes del día en que saliste de Egipto, de adorar a otros dioses. Por eso es importante, y vuelvo y lo repito, que nosotros estudiemos el antiguo Medio Oriente. Porque cuando nosotros pensamos en la tradición cristiana, ¿verdad? Nos enseñaron a nosotros, Dios nos sacó de Egipto, Dios nos sacó de Egipto. Inclusive, cuando yo era niña, yo siempre veía las historias de Moisés como las plagas, pero nunca a mí nadie me explicó que las plagas era una guerra entre los dioses, de Osiris y del río Nilo y de este dios y de otros dioses. La rana era un dios, todos ellos eran dioses y Dios estaba derrotando a todos esos dioses. Hubo juicio en contra de esos dioses. Más sin embargo decimos y nos enseñaron que nosotros salimos de Egipto, pero no nos enseñaron de qué salimos de Egipto y por qué salimos de Egipto, ni para qué salimos de Egipto. ¿Ok? Y pensábamos que salimos de Egipto para sí servirle al Señor, que Dios nos sacó, pero ahí se quedaba todo. Y yo veía las historias bíblicas de Moisés y las plagas como un cuento. Y más sin embargo no es un cuento. Es como el Eterno derrotó cada uno de esos dioses y él triunfó sobre todos esos dioses y sacó a su pueblo que estaba siendo oprimido por esos dioses y ese faraón malo que era llamado el hijo de Ra, por eso se llama Ramsés. Ra es el dios, era el dios Ra, y Masés es el hijo era el hijo del dios Ra. Entonces, él fue vencido. Entonces, si no estudiamos, no entendemos la historia, no entendemos qué fue lo que pasó, el mensaje que se quiere traer, porque el Eterno nos está enseñando. Nosotros nunca vivimos en Egipto, nosotros nunca vivimos en el Medio Oriente y no podemos explicárselo a nadie. Pero cuando nosotros estudiamos historia, cuando estudiamos conceptos, cuando estudiamos Antiguo Medio Oriente, podemos entender más clara la palabra del Eterno. ¿Ok? Entonces la levadura también es un símbolo del pecado. ¿Del pecado? ¿Qué pecado? Del pecado de la desobediencia, de adorar a otros dioses. Ya se lo dije que se adoraba con levadura, se adoraba a la diosa de la fertilidad y había otro dios, que ahora no me acuerdo el nombre, que también, ¿cómo se dice? Se le atribuía a ese dios masculino que ayudaba con la virilidad del hombre. Imagínense, a la mujer con la fertilidad, la diosa, y al hombre con la virilidad masculina. Y esos eran dioses de la fertilidad. ¿Ok? La de levadura también es un símbolo de pecado y la forma en que el pecado se extiende a través de su huésped, afectando todo el organismo. ¿Qué es el huésped? El huésped es la levadura. ¿Qué es la levadura? La levadura es aquello que nos contamina, aquello que cuando nosotros venimos a acercarnos delante del Elohim, a traer ofrendas. ¿Qué ofrenda nosotros traemos hoy? Ofrenda de sacrificio de alabanza. Porque aunque nosotros no tengamos templo, el mandamiento sigue vigente, que nos tenemos que presentar delante del Elohim. Tenemos que traer nuestras oraciones en la mañana, en la tarde, antes de acostarnos, y estudiar la Torá y estudiar al Eterno, aprender del Eterno. Entonces, cuando nosotros nos presentamos delante del Elohim, ¿cómo lo estamos haciendo? Yo he visto y a mí también me enseñaron a declarar, a demandar, a confesar y a demandar de Dios como si yo fuera Dios y Dios está obligado. Como si Él fuera el que me sirve a mí, como si yo fuera el amo y Él fuera, como si yo fuera el patrón y Él fuera el siervo. Y es al revés.
Y a nosotros se nos enseñó a tener un orgullo, y no lo digo por nadie, lo digo por mi propia experiencia. Se nos enseñó a tener un orgullo falso, ¿ok? Creyendo que lo merecíamos todo, que éramos tan aptos, que nosotros le hablábamos a Dios y Dios tenía que ejecutar. Y estábamos súper equivocados. Entonces lo que pasa es que esos son levaduras. ¿Por qué? Porque a los dioses se le hablaba, se le gritaba, se le demandaba. Por eso habían tantos dioses. Si uno no me servía de una forma, el otro me servía de otra. ¿Ok? Mas nuestro Elohim no es así. Nuestro Elohim quiere que nosotros nos acerquemos a Él de acuerdo al Talmud, a lo estipulado, al plano, a lo que Él estableció desde el principio, a sus ordenanzas. Él no nos está haciendo esclavos, Él nos libertó. Es muy irónico de nosotros decir, yo no sigo la ley porque la ley es esclavitud. La ley del pecado es la que es esclavitud. ¿Ok? Cuando tú pecas, tú tienes consecuencias del pecado, de haber desobedecido. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros obedecemos a Elohim, entramos a llevarle nuestras ofrendas. Nos paramos delante del Eterno cuando hacemos nuestras oraciones, ¿ok? Y nosotros somos una ofrenda delante de Elohim, ¿ok? Como sacrificio vivo delante de su presencia. Ok, entonces también vemos que el pecado comienza como algo pequeño en los pensamientos y luego afecta la voluntad y las acciones y eventualmente conduce a la muerte espiritual. Familia, eso lo vimos en Israel cuando ellos empezaron a decir, mira, Moisés no baja, algo le pasó a él no avanza de bajar, vamos a hacer un becerro de oro, ya no tenemos quien sea intermediario, vamos a adorar a Elohim y quítense los aretes y quítense las pulseras y traigan oro y ahora tenemos a Aarón y que Aarón infunda un becerro de oro e hicieron exactamente lo que hacían en Egipto y levantaron ese becerro de oro para adorarle. Por eso es que el Eterno no aceptó, porque Él no es el becerro de oro, Él no es los dioses de Egipto, Yod-Heh-Vah-Heh, el Santo de Israel. Y por tanto, nosotros tenemos que traerle a Él nuestra ofrenda, nuestra vida, sin contaminación, sin levadura. Pero todo comienza en nuestros pensamientos. Una de las cosas que comienzan en nuestros pensamientos, y esto a mí me pasó cuando comencé mis caminos en la Torá. Padre, yo no sé si yo me estoy metiendo en una secta. Ay, Señor, yo no sé. Y había un montón de pensamientos. Y me ponía a orar. Y mi esposo oraba. Yo no sabía que él estaba orando. Y estaba orando exactamente por lo mismo. ¿Y qué hizo el Eterno? El Eterno nos abrió los ojos, nos quitó el velo. Porque nos estaban enseñando a adorar a Elohim de una manera que no era aceptable. Gracias al Eterno por su misericordia y su amor, que tuvo compasión de nosotros. Y no nos consumió, ¿verdad? Pero a la verdad del caso que nos han enseñado mal y tenemos que reevaluarnos, tenemos que volver otra vez a lo establecido, a lo original del Eterno, amén, para hacer su perfecta voluntad. Y muchas veces pues queremos traer esa levadura y presentar esas ofrendas como levadura, con levadura al Eterno cuando no es aceptable. Así que Pablo también advierte a los corintios que un poco de levadura hace fermentar toda la masa y los exhorta a que la deshagan, que se deshagan de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura, ¿ok? Como lo son en realidad, porque Yeshua, nuestro Cordero, ya fue sacrificado. Mire, el sacrificio de Yeshua, y lo voy a decir porque los amo. A nosotros nos enseñaron que Yeshua murió en la cruz del Calvario y ya nosotros fuimos perdonados, no tenemos nada que hacer, ¿ok? Y ya está todo consumado porque Yeshua dijo, consumado es. Consumado fue lo que él vino a hacer.
Más sin embargo, nosotros tenemos cosas que hacer. Nosotros tenemos que obedecer a Elohim. Nosotros tenemos que entender que la sangre de Yeshua no fue para librarnos a nosotros de que Él tomó nuestro lugar y Él sufrió todos los azotes y todo lo que nosotros teníamos que padecer. Eso no es. Y por eso tenemos que estudiar, investigue lo que le estoy diciendo. Yeshua murió en la cruz del Calvario como aquellos corderitos, una vez y para siempre, que se traían a la puerta y el sacerdote la recibía, se mataba el animal, se degollaba de acuerdo a lo establecido en el templo, ¿ok? Y se llevaba, esa sangre se llevaba al altar como ofrenda. Cuando nosotros estudiamos, y mi maestro Rico Cortés tiene un estudio muy bueno, vaya a Teshuva TV, y usted va a buscar allí en Fundamento, y mire que Yeshua fue ese sacrificio, ¿ok? Fue esa ofrenda, no sacrificio, porque la palabra sacrificio parece algo como de masacre, ¿ok? Pero la ofrenda que Él trajo con su sangre como ese regalo para que nosotros pudiéramos otra vez acercarnos al Eterno. Pero en el estudio de nuestro hermano Rico Cortés nos enseña el sacrificio, la ofrenda de Yeshua como en Yom Kippur. La sangre derramadora de nuestro Mesías fue esa ofrenda, acuérdese. Y por eso también Yeshua en la Pascua comió pan sin levadura y le estaba enseñando a los discípulos. Y ahora nosotros miramos hacia el templo y miramos hacia Yeshua. Miramos que Yeshua también fue ese cordero que fue inspeccionado por César, fue inspeccionado aquí. Y después habían dos, igual que en el templo, estaba él y estaba Judas Iscariote, Barrabás, ¿ok? Estaba Barrabás y estaba Yeshua y dejaron a uno. Dejaron el cordero sin tacha. Y exactamente los pasos de la vida de Yeshua durante ese día, ¿ok? De la Pascua, durante esos días, pues tuvo la inspección, por eso se dijo, no encuentro pecado en él. Este hombre no ha hecho ningún mal. Él también tuvo la cena unos días antes, ¿ok? Con sus discípulos. Pero Él derramó esa sangre una vez y para siempre, para presentarla delante de Elohim como ese corbanot, esa ofrenda expiatoria, esa ofrenda de Yom Kippur, esa ofrenda para acercarnos. Busquen Teshuva TV y mi maestro Rico Cortés tiene unos estudios tremendos acerca de todas estas cosas. Y tenemos que aprender, amada familia. ¿Ok? No es que Yeshua derramó su sangre y no tenemos nada que hacer, sino que Él nos volvió a acercar. Ese fue como el regalo, ese corbán, igual que en el templo, igual que en el tabernáculo, en el Mishkan. Y Yeshua derramó su sangre para que nosotros pudiésemos otra vez ser aceptos por Elohim a través de los méritos de nuestro Adón Yeshua. Tenemos que estar agradecidos porque esa sangre está, ¿cómo digo? Está activa, tiene perdón, tiene, ¿cómo le digo? Déjame ver cómo es que le explico. Esa sangre sigue vigente, ese corbán sigue vigente para todo aquel que se acerca para reconciliarnos, ¿ok? Así que esa sangre no tenía levadura, esa sangre era pura, Él no tenía pecado, ¿ok? Así que Yeshua fue ese cordero. Ahora, una vez que se ha fermentado toda la masa, para seguir hablando de la fermentación, no es posible eliminar la levadura porque ha fermentado la masa y ha permeado toda la masa. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de algo que nosotros hagamos, ¿ok?
El Eterno no quiere que cuando nosotros nos acerquemos a Él, lo adoremos como adorábamos en Egipto. Por eso es bueno saber, cuando yo en estos días hablé acerca de que los panes sin levadura, y lo aprendí de mi maestro Rico Cortés, que los panes sin levadura era un culto que se hacía a la diosa de la fertilidad, pues ahora con más razón yo tengo que estar bien segura de que cuando yo celebre mi Pascua, cuando yo celebre mi Pesaj, que yo estoy comiendo panes sin levadura, yo estoy haciéndolo como el Eterno ya nos dijo, ¿ok? Y estamos presentándonos, nos estamos presentando durante el Pesaj, durante esos 7 días sin panes sin levadura, como un sacrificio vivo, como una ofrenda delante de Elohim. Es sumamente importante, porque entonces la levadura es la que se usaba para adorar a los dioses paganos, a la diosa de la fertilidad. Y una vez nosotros comemos levadura y nos vamos a presentar en estos días de Pesaj, por eso el Eterno nos dijo, durante 7 días no comeréis pan sin levadura. Perdón, comeréis pan sin levadura, no con levadura, porque no te vas a poder presentar delante de Elohim. ¿Ok? Ok. Y hay que seguir sus instrucciones. Lo que Pablo le está pidiendo a los corintios es que deshagan de la vieja levadura. La vieja levadura es la idolatría que se hacía y el culto que se hacía a los dioses ajenos. Aún en lo que ustedes hemos llamado el Nuevo Testamento, podemos mirar, porque Pablo, pues, era judío también. Y él nos está enseñando que tenemos que sacar la vieja levadura. Pero ¿qué vieja levadura? La manera como nosotros adorábamos en Egipto. No podemos traer esa manera de adoración al Eterno. ¿Ok? Ejemplo. Nosotros traemos ofrendas, primicias. ¿Ok? Yo sé que estos temas son un poquito, ¿verdad? Para algunas personas que me escuchan, que no entienden, pero es bueno estudiar y corroborar. Y como dice mi maestro Rico Cortés, no me lo crea a mí, usted verifíquelo. ¿Ok? Cuando nosotros estábamos en la tradición, nosotros traíamos primicias el día 1 de Año Nuevo. Y las primicias, pues ahora que la vamos a empezar a celebrar. ¿Ok? Entonces, las primicias tienen un tiempo. Los diezmos tienen un tiempo. Traer ofrenda al Eterno tiene un tiempo. Todo tiene su tiempo. Entonces, el Eterno por eso estableció de la manera que nosotros tenemos que traer las cosas. Y nosotros siempre nos enseñaron a nosotros, siembra una semilla para que Dios te dé esto. Mire, cuando nosotros nos presentamos delante de Elohim, nos presentamos como siervos, no para comprar su favor, no para comprar nada, sino entendiendo que nosotros nos presentamos delante de Elohim como Él quiere que nos presentemos, porque nosotros necesitamos que Él nos perdone, que Él nos acepte como pueblo. ¿Ok? Entonces, nuestra responsabilidad es presentarnos aptos delante de Elohim para ser aceptos. Entonces, muchas veces nos enseñaron a nosotros, trae ofrenda para que recibas un favor de Dios. Trae tanto para, siembra una ofrenda de 500, de 1000, de 2000. Hermano, y así no es como opera el evangelio. Así es como no opera el templo de nuestro santo Elohim. Y nos enseñaron otra cosa que no era la verdad. Ok. Vamos a seguir aquí. Ofrenda agradable a Elohim. Vamos a ver que se me metió algo aquí. Ok. En Génesis, le voy a leer, déjame leer un poquito más acá. En Levítico 2:11 dice, ninguna ofrenda que ofreceréis a Yahweh estará fermentada, porque de ninguna cosa corrompida, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Yahweh. De esta manera nos queda más claro que lo que se está diciendo en la palabra del Eterno es porque cuando nosotros vemos cosa leudada o cosa con levadura, no la entendemos muy claramente, pero si utilizamos cosas que se parecen,
¿ok? Como sinónimos, levadura, pecado, levadura, idolatría, levadura, no ofrenda agradable al Eterno, ¿ok? Entonces vamos a ver mejor, vamos a entender mejor. Por eso es bien importante todos estos conceptos que estamos aprendiendo para que nosotros tengamos una mente clara. No porque lo digo yo ni porque lo dice nadie, sino porque estudiamos, corroboramos y entendemos la verdad. Entonces, ninguna cosa corrompida, y el libro de Levítico es impresionante cómo nos enseña a acercarnos a Elohim. Dice, entonces vamos a aclarar la visión y palabras que no son más de nuestro uso general, ¿ok? No la vamos a descalificar, sino que vamos a entender. Por eso es bien importante que entendamos qué el Eterno nos quiere decir a nosotros, porque en el antiguo Medio Oriente, vuelvo y lo repito, se adoraba a los dioses de la fertilidad, a la diosa de la fertilidad, con panes, con levadura, y ahora el Eterno está haciendo un pueblo diferente para que las naciones no vean que nosotros adoramos a Elohim como adoraban en Egipto. Ahora él dice, come pan sin levadura. Y en el antiguo Medio Oriente, en el antiguo Egipto, entendían, esta gente no adoran en los dioses nuestros porque no están comiendo pan con levadura. No están haciendo las cosas como nosotros las hacíamos. Somos diferentes. Dice también en Levítico 2, del 1 al 2, dice, cuando alguna persona ofreciera oblación a Yahweh, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso, y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial, ofrenda encendida es de olor grato a Yahweh. En otras palabras, lo que quiere decir, cuando tú sigues las instrucciones, el Eterno te está diciendo, no me adores, no te presentes, no vengas delante de mí como lo hacías en Egipto, ¿ok? Como lo hacías antes, como te enseñaron mal, sino que estudia mi bendita palabra, aprende lo que te estoy enseñando. Por eso la Torá son instrucciones. La palabra Torá lo que significa son instrucciones. Yo te estoy dando instrucciones para que tú aprendas a acercarte a mí. Hoy día, aunque no tengamos templo, vuelvo y lo repito, todavía nos tenemos que acercar al Eterno. Todavía nos tenemos que acercar en oración. El incienso son nuestras oraciones, eso lo estudiamos hace unas semanas atrás. Tenemos que hacer nuestras plegarias, nuestras oraciones, porque vienen del templo. Porque no, aunque no haya templo, porque el templo lo que significaba era ese espacio sagrado donde el pueblo se encontraba con Elohim. Pero ahora no tenemos ese espacio sagrado solamente en el Shabbat. Por eso el Shabbat es bien importante para nosotros. Porque es el espacio sagrado, como lo era en Edén, como lo era en el tabernáculo, como lo era en el templo. Y una cosa que creo que estoy mirando todo esto y estoy entendiendo, le voy a hacer esta pregunta a mi maestro, cuando el pueblo, cuando el Eterno le da instrucciones que maten el cabrito, que pongan la sangre en el dintel, ¿ok? Es otro espacio sagrado. Es otro espacio sagrado. Lo mismo, el mismo patrón. Yo lo veo como un espacio sagrado. Porque donde quiera que Elohim está es un espacio sagrado. Donde quiera que el Eterno se reúne con su pueblo es un espacio sagrado. Cuando tú estás en oraciones, el Eterno escucha tus oraciones, es tu espacio sagrado. ¿Ok? Él no va a venir a otro lugar que no sea el espacio sagrado, tú con él. Así yo lo veo. Entonces, yo veo que cuando el pueblo se le da instrucciones, que pongan la sangre, que derramen la sangre, que hagan esto, que pongan la sangre en los dinteles, que entren dentro de la casa. La casa también significa templo. ¿Ok? Entren dentro de la casa porque iba a pasar la muerte, iba a pasar el juicio. Más sin embargo, los que estaban obedeciendo, usted ve, no murieron. Porque el Eterno es un eterno de vida, no de muerte.
Así que nosotros le servimos al Dios de la vida, no a los dioses de la muerte. ¿Ok? A los dioses que estaban muertos, por eso es que dice, tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. ¿Ok? Esos dioses no oyen. Nuestro Elohim oye a su pueblo. Nuestro Elohim escucha nuestras plegarias. Pero nosotros tenemos que seguir sus instrucciones. Ok, dice aquí, cuando ofreceréis ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina, sin levadura amasada, con aceite, y hojaldres sin levaduras untadas con aceite. El versículo 6 dice, del 12, dice, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite. Es ofrenda. Si ofreceréis ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite. La palabra del Eterno habla de estas ofrendas. Panes sin levadura, tortas sin levadura, hojaldres sin levadura. ¿Ok? No importa de la forma que tú lo prepares, y lo importante de todo esto era que tenía que ser sin levadura. De lo contrario, Elohim no la iba a aceptar. Y la masa para elaborar estas ofrendas se hacía con flor de harina de trigo. Con el trigo se hacía una harina muy fina que disfrutaban las personas de mejor posición económica. Esas personas de un mejor nivel socioeconómico eran quienes podían disfrutar un término general de la harina de trigo. El pueblo en términos generales, la población, la gran mayoría, los pobres comían cebada. No podían comer harina de trigo porque era cara aparentemente en ese tiempo. Cuando se preparaba la harina de trigo, esta se leuda, es decir, se contamina, se fermenta, se corrompe, tiene problemas y por tanto no sirve la harina de trigo para levantar la ofrenda a Yahweh. Esto es fácil. Si ustedes toman la harina de trigo y hacen harina de trigo y la preparan, esta harina se va a leudar. Y es cierto, porque si tú coges y pones harina de trigo encima de tu gabinete con un poco de agua, por la mañana va a parecer fermentada porque coge todas las bacterias. Y es verdad. Dice, así de sencillo, aunque ustedes no quieran, pero no hay una forma para evitar que la harina se leude y es poniéndole el trigo la flor. Cualquiera se podría preguntar, ¿cómo que la flor? Que no he visto que el trigo tenga flor. Sabemos que el trigo está en la espiga y en la espiga viene una especie de vaina. Dentro de esa vaina está el trigo. Esto se cubre al trigo, que es la vaina, se le llama flor. Entonces, por eso el Eterno está diciendo, coge flor de harina. Es una vaina que cuando tú la mueles y tú pones la harina, no se va a fermentar. ¿Ok? Qué tremendo. El Eterno sabe las instrucciones y nos las está dando a nosotros. Solo está diciendo, no tomes harina de trigo sola, porque si la dejas, ¿ok? Se va a fermentar. Aquí nosotros hacemos lo que es un sourdough. Sabe como un poquito amarguito, porque es una manera de tú coger, tú agarras la harina, le echas agua, la dejas en el counter por la mañana y todas las bacterias van creando una fermentación y el pan se infla. Para que el pan no se inflara, había que echarle la flor de la harina, ¿okay? Que era una espiga, para que no se fermentara. Qué tremendo el Eterno. Está dando instrucciones precisas. Así que aunque nosotros tengamos otro concepto de la flor, aquí se le llama flor precisamente a la vaina que envuelve el trigo. Es una espiga que tiene el trigo adentro. De esa era que se preparaba porque esa no se fermentaba. Esa flor, esa vaina impide que a la hora de hacer la harina, de prepararla, se leude la masa. El Eterno le dice, toma de esta harina, no tomes de esta harina, no tomes solo harina, sino toma de la flor, porque la flor era el grano y el grano es el que no permitía que se fermentara. Así que dice, si ustedes ponen, ya lo dije, la harina afuera, pues entonces se va a leudar. Tenía que ser la vaina que se le llamaba la flor de la harina. Esto fue algo que Elohim estableció desde la antigüedad y Elohim dijo, quiero que toda ofrenda que mi pueblo presente sea de esta manera, sin levadura.
Y ahora podrás decir, esto Elohim lo dijo en la antigüedad, pero gracias al Eterno, porque eso es para siempre. No lo dijo en la antigüedad, Él lo dijo para su pueblo, por estatuto y para siempre. Por eso nosotros celebramos Pesaj, por eso nosotros comemos panes sin levadura. Yo aprendí que el pan sin levadura, y eso fue bien impresionante, como dice mi hermano Juan Carlos Suaste, que se le voló las neuronas, como dice el pastor Walter, cuando yo leí que se le hacía un ritual a la diosa de la fertilidad con levadura, y el Eterno haciendo un pueblo nuevo de donde no éramos pueblo, Él dijo, no vas a comer levadura. Lo que le está diciendo es, no me vas a adorar a mí como se adora a esa diosa y a esos dioses ajenos. Por eso el Eterno dice, no me adores, no traigas dioses ajenos, no le sirvas a dioses ajenos. Yo soy un Dios celoso que te sacó de la tierra de Egipto. Nos sacó para hacerle culto, para rendirle culto a Él de la manera que Él nos estaba dando las instrucciones. Y esas instrucciones han llegado a nosotros, bendito sea Dios. Esas instrucciones han llegado a nosotros. Y Él nos ha dicho, no traigas levadura. Levadura es pecado y eso lo entendemos, pero el pecado de la adoración de otros dioses. Cuando nos presentemos, amada familia, ya los voy a dejar. Cuando nosotros nos presentemos esta semana, y yo he querido compartir esto con ustedes de todo mi corazón, porque el entender las cosas es bien importante. En nosotros entender el propósito de por qué el Eterno nos está diciendo, mire que bien específico dice flor de harina. Y acabo de aprender que la flor de harina era el trigo que estaba todavía en la vainita, y esa cuando lo molían no se fermentaba. Porque el Eterno no quiere que su nombre sea confundido con los dioses ajenos. Porque si hay fermentación, es como tú estar haciendo la misma adoración que se le hacía a la diosa y a los dioses de la fertilidad. El Eterno nos hizo pueblo diferente. Que las naciones vean que nosotros le servimos a Elohim como Él quiere que le sirvamos. Por eso le hablé de las ofrendas, por eso le hablé de que si das tanto, recibes tanto. No es lo que tú das, es lo que tú haces. ¿Cómo lo haces? ¿Ok? No es por el dinero que tú tiras a lo mejor en el altar. Eso es equívoco. Nosotros no vemos eso en el templo. Nosotros no vemos que el altar de Elohim es como una, ¿cómo diría yo? Una subasta, que tú estás dando el premio al mejor postor. Nuestro rey no es así. Eso difama el nombre de nuestro Elohim. Y a nosotros nos enseñaron muchas cosas que no son correctas. Cuando nos acerquemos a Elohim, desde que nos levantamos en la mañana, le damos gracias porque Él abrió nuestros ojos y nuestra alma está dentro de nosotros, y bendito es Él, es fiel y verdadero. ¿Ok? Y nosotros estamos comprometidos a obedecerle. Muchas personas no quieren obedecerle al Señor porque dicen que ya Yeshua pagó en la cruz del Calvario y nosotros ya por gracia. Mire, la gracia es el favor que Elohim nos da delante del Rey. A través de los méritos de Yeshua tenemos favor porque obedecemos. Porque nada, y esa es otra de las cosas que yo escuché por mucho tiempo, Dios usa a quien quiere y cuando Él quiere. Dios no usa a quien Él quiere. Es más, yo he oído personas diciendo, Dios usa al diablo si lo tiene que usar. ¿Sabe una cosa? El Eterno es Kadosh, Él es santo. Nada impuro, nada profano, nada que no sea limpio, Él va a usar. Nosotros hemos convertido de la casa del Eterno, y bendito sea el Eterno que estamos entendiendo, y le hemos pedido perdón a nuestro Elohim. Y hemos hecho prácticas y hemos hecho cosas que no le agradan a Él. Y después decimos que el Eterno nos bendice, que Dios nos ama, que Dios está con nosotros. Él ha tenido misericordia.
Pero para nosotros podernos acercar, tenemos que ser kadosh. Para nosotros podernos acercar, tenemos que traer ofrendas sin levadura. Nosotros ser esa ofrenda sin levadura. ¿Ok? Por eso en estos 7 días que vamos a estar comiendo pan sin levadura, lo que tenemos que hacer es acordarnos que la levadura es el pecado y el pecado era la adoración a los dioses ajenos. Levadura, adoración a los dioses de la fertilidad. Nosotros no vamos a traer nada que sea de Egipto delante de su presencia porque no va a ser acepto. Así que, como dice Romanos, transformaos, creo que es Romanos 12:2. Así pues, que transformaos por medio del entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad, agradable y perfecta. Porque entonces nosotros tenemos que aprender, familia. Tenemos que entender cómo nos vamos a presentar delante de Elohim. ¿No nos enseñaron? Claro que no nos enseñaron. ¿Que estamos aprendiendo? Sí, estamos todos aprendiendo, bendito sea Elohim. Y mientras aprendemos, nos vamos aplicando todo lo aprendido para hacer esa ofrenda agradable. Amén. Que nosotros seamos agradables delante de Elohim. Que nosotros no llevemos levadura delante de su presencia. Este próximo sábado, a la caída del sol, comenzamos Pesaj. Y quiero volverte a repetir, estos 7 días que vamos a estar comiendo desde Pesaj, los panes sin levadura, acuérdate que el Eterno no quiere que le adoremos a Él como adorábamos en Egipto, sino que quiere que nos acerquemos a Él como ya Él lo estableció, como Él lo dijo, como Él quiere que su pueblo se acerque, sin levadura, sin ídolos, sin adoración corrupta como lo teníamos antes. Así que, amada familia, esta es mi aportación. Espero que esto le bendiga y espero que esta semana sea una semana mientras usted limpia ahí su casita, ¿verdad? Porque ayer comimos pan con levadura porque teníamos chaval, todavía queda pan por ahí. Pero ahora mi limpieza empieza ya el lunes. Y mientras yo voy limpiando, me voy acordando que el Padre no quiere que yo le adore a Él como adorábamos en Egipto. Así que, amada familia, no mezclemos una cosa con la otra. Dejemos a Egipto en Egipto y empecemos a aprender de las instrucciones de nuestro Padre para que nosotros nos podamos acercar como ofrenda agradable delante del trono del Rey, como una ofrenda de olor grato, encendida, como olor grato. Amén. Que el Eterno les bendiga, les guarde. Shabbat shalom. Hasta la próxima. Shalom.